El sentimiento de esperanza, la ilusión de un nuevo país, de un nuevo horizonte, este sentimiento de que cesó la horrible noche nos embarga quizá a la mayoría de colombianos, doctor Londoño. Qué bueno estar en este país, qué bueno estar hoy respirando distinto. Yo creo que tenemos una bocanada de oxígeno que lo necesitaba Colombia, que lo necesitaba la democracia, que lo necesitaba la institucionalidad. Creo que hoy tenemos que levantarnos, no entregarle toda la responsabilidad al presidente Abelardo de la Espriella, la responsabilidad de todos los colombianos, de los empresarios, de los abogados, de los profesionales, de los obreros, de todos, que tenemos que levantarnos hoy en el primer día laboral después de su posesión a decirle a Colombia que estamos y vamos a trabajar intensamente por la coherencia y por todo lo que se mostró pues, el 7 de agosto en la posesión del nuevo presidente de los colombianos. Colombia tiene una nueva esperanza, pero también enfrenta un desafío grande. Después de 4 años de un país golpeado en su economía, en la salud, en la seguridad y en su infraestructura, comienza una nueva etapa que tendrá que demostrar, desde el primer día, si esa esperanza puede convertirse realmente en resultados. Porque detrás de los discursos hay una realidad que no admite espera. Hospitales y clínicas en crisis, falta de medicamentos, instituciones que necesitan ser recuperadas y un aparato estatal que, según Jorge Enrique Vélez, está lleno de obstáculos que pondrán a prueba el carácter del nuevo gabinete. Pero el desafío no termina allí. También está la violencia, el narcotráfico, las enormes extensiones de cultivos de coca y miles de colombianos atrapados en una economía informal que necesitan oportunidades reales para trabajar y progresar. Y mientras el nuevo gobierno promete recuperar la seguridad, atraer inversión y reconstruir la confianza, aparece una pregunta que puede definir estos 4 años. ¿Será capaz el nuevo presidente de convertir esta esperanza en un verdadero cambio para todos los colombianos, incluso para quienes no votaron por él? Hoy analizamos las palabras de Jorge Enrique Vélez, sus advertencias, sus expectativas y sobre todo el enorme desafío que comienza ahora, porque la esperanza ya llegó. Ahora viene lo más difícil. Demostrar que puede convertirse en realidad. A ver, eso que quiere preguntarle al doctor. Pues precisamente hablando de la esperanza, doctor Vélez, ¿qué decirle hoy a un joven colombiano que esté pensando en irse del país o que había pensado irse del país, pero que ahora ve que quizá hay nuevos horizontes? Por supuesto, esto no es de la noche a la mañana y yo creo que es un mensaje que también debe quedar claro en la opinión. ¿Qué cree usted? Porque la tarea es titánica, visto lo que hemos visto que dejó el gobierno Petro. Sergio, totalmente de acuerdo. Estamos en el peor de los mundos y yo creo que todo se está dando y digamos que tenemos todos los elementos. Un gran gabinete muy bien escogido. Obviamente distinto a tener hoja de vida, a tener el carácter para llegar a ejecutar allá y espero que, y todos lo estamos esperando, que todos estos ministros que han sido elegidos, muchos con experiencia en el sector público, otros sin ninguna experiencia, les va a tocar afrontar una situación muy difícil. Unos ministerios y unos institutos llenos de sindicatos, llenos de gente amarrada, que no van a tener ninguna posibilidad salvo los de libre nombramiento y remoción, que les va a quedar obviamente muy difícil y van a tener que demostrar cómo tienen el carácter, como lo tiene el presidente, para poder lograr avanzar en el proyecto de gobierno que tiene. A los jóvenes decirle que el país es el país que siempre quisimos, el país que siempre soñamos, el que hemos tenido durante muchas décadas, que tuvimos una transición de 4 años absolutamente grave, que lo que estaba buscando era una dictadura, que se estaba buscando tener el mismo concepto coherente de lo que es Nicaragua, lo que es Cuba, lo que obviamente era la Venezuela de Maduro y de Chávez, lo que era Argentina con los Kirchner. Ese país es el país que lo pueden encontrar en cualquier otra parte y lo pueden hacer en Colombia. Y por el contrario, tienen la gran posibilidad de ayudar a sacar este país adelante. Es la responsabilidad de todos. Y yo, siga, doctor Londoño. Doctor Vélez, por donde uno mira o por donde mira el nuevo gobierno, no hay sino déficit. La corrupción que se comió el país y la situación económica más terrible. Pero lo más dramático y lo más urgente es la salud. La gente se está muriendo a la puerta de los hospitales. No hay medicamentos. Las clínicas y los hospitales están quebrados. ¿Cómo le parece ese tema? No, es que es absolutamente grave. ¿Usted recuerda esa frase cuando yo llegué a la superintendencia de notariado que dije que donde tocaba salía pus? Es exactamente lo mismo que van a encontrar no solamente en la salud, sino en todo el gobierno. Donde toca sale pus. Esa es la gran enfermedad que tiene hoy Colombia. Y la gran enfermedad en la salud
es absolutamente grave. Yo creo que escogieron a la mejor de las ministras. Esa ministra conoce muy bien la situación, dio una pelea durísima con el gobierno de Gustavo Petro, se enfrentó con ellos desde el primer día hasta el último día, conoce claramente lo que debe hacer. Esto no va a ser fácil, usted tiene toda la razón. Los primeros 10.000 millones puede que les ayude a solucionar puntualmente. Digamos que eso es como un paliativo ahí para poder empezar. El tema es de política, es de recuperar la política de salud del país. Obviamente, yo creo que ahí van a ser muy importantes los gobernadores y las alcaldías, porque esa descentralización también tiene que ir en ese punto y tiene que haber un control especial para el tema de la salud. Yo creo que cuando hay confianza, obviamente hay inversión. Y yo creo que usted recordará, doctor, y usted lo conoce mucho más, que habían unos grandes inversionistas que venían a Colombia en el tema de la salud y que no tengo ninguna duda que van a venir a hacer esos aportes que tanto necesitamos y poder dedicarle, pues obviamente, a lo público, que son los hospitales de los municipios más pequeños de Colombia, que están completamente a punto de tenerse que cerrar por no tener ni siquiera con qué pagar un pedacito de algodón para cualquier tratamiento de urgencia que tenga que hacer. Doctor Vélez, las obras públicas. Usted conoce una carretera, un ferrocarril, un puerto, ¿eso por Gustavo Petro? Nada. No. Y ese No, es que eso no existía. ese es un país por construir. Ese es un país por construir. No. Los, Pero es que además es que no les importó. Es que lo único que les importaba era poderse quedar otra vez en el gobierno, y eso era a punto de contratación y a punto de generar empleos y darle dinero a sus organizaciones indígenas y a sus organizaciones campesinas, que no eran campesinos de trabajar, campesinos de subsidio, del que no le gusta trabajar, del que no es absolutamente nada. Aquí no hubo, y la infraestructura es la que más genera empleo en el país y no la utilizaron porque no les convenía, porque siempre con ese cuentecito que los de Chía y los del poblado, que las carreteras todas pasaban para los ricos, que los carros eran de los ricos, pero en un tema que nos dividió al país. No, es que le voy a decir, y va a sonar muy duro lo que voy a decir, estos ministros tienen una gran oportunidad, porque cualquier cosa que haga se va a ver inmediatamente. Es que llevamos 4 años de absoluto desgobierno. Doctor Vélez, me gustaría preguntarle, ¿cuál cree que es el mayor peligro para la esperanza de Colombia durante los próximos 4 años? Se lo pregunto pensando también en esos 12.700.000 personas que votaron en contra de Abelardo de la Espriella, pero a quien Abelardo de la Espriella se dirigió y les dijo, yo voy a gobernar para todos, y cómo conquistarlos también, ¿no? Cómo conquistarlos y cómo llevarlos a este sentimiento de esperanza de que hay una posibilidad, de que hay una narrativa distinta. Muchos, por supuesto, han sido inoculados con el odio que ha puesto el petrismo, el señor Gustavo Petro desde sus redes sociales, desde su cuenta de Twitter, pero también cómo cautivar a esas personas y decirles, hombre, creo que podemos trabajar todos unidos independientemente que vengan de otros sectores políticos o que hayan tenido otro pensamiento anteriormente. Sergio, yo no sé si ustedes hicieron el mismo análisis que yo miré el viernes. Ellos tenían establecido unas grandes manifestaciones en Barranquilla, Cali y Bogotá, y el fracaso fue total. Es decir, eso demuestra que la mayoría que seguían a Gustavo Petro, seguían era un contrato, seguían era un día a día de alimentación, seguían un subsidio, que realmente por dentro no hay nada, porque uno hubiera esperado que el señor Iván Cepeda llenara la plaza de Barranquilla, no fueron más de 1.000 personas, 1.500 personas, en Bogotá creo que fueron 200 personas, en Cali no fueron más de 600 personas, donde estaba la posesión del mismo presidente. Entonces, los seguimientos resultan, esos 12 millones son 4,5 millones de votos del voto fusil, más todos los que les tocó porque tenían contratos con el Estado y tenían que llevar 3 o 4 familiares. Realmente la votación del pacto histórico es la del Congreso, y eso que tengo muchas dudas porque también hubo voto fusil ahí. Entonces, lo que tiene que hacer Abelardo de la Espriella es cumplir con lo que se comprometió. Si Abelardo de la Espriella se compromete, va a cumplir con todo su gabinete. Hombre, si no hay impuesto de patrimonio, va a haber más empleo, van a regresar obviamente las inversiones a Colombia. Al regresar las inversiones, va a poderse hacer. Si van a dedicarse al tema de la altillanura, que le dio lo de Mata Grosso, que es un tema extraordinario en Brasil y que hemos trabajado. Ahí está la ley CIDIRES que nunca se reglamentó.
pues obviamente tendremos también el campo como un desarrollo no solamente indígena, que fue lo que le dedicaron 4 años a los indígenas, que entre otras cosas, poquito lo que trabajan y poquito lo que producen. Entonces ahora sí tenemos que buscar cómo llevamos los campesinos. Si usted ve a los empresarios, están hablando ya de Venezuela. Ayer hubo una reunión aquí en Medellín entre el vicepresidente con los empresarios que ya están pensando en cómo van a invertir en Venezuela, y usted sabe lo que genera empleo cuando teníamos obviamente ese aliado comercial que era Venezuela, las relaciones con Estados Unidos. Yo la verdad no tengo ninguna preocupación si se cumple al pie de la letra lo que se comprometió el presidente Abelardo de la Espriella, que entre otras cosas llevamos 48, 50, bueno, no sé, 70 horas de gobierno, y en lo primero que dijo, voy a arrasar con toda la delincuencia, y ya empezó. Pues si eso se da y todos los ministros y todos los funcionarios de los entes descentralizados se dedican a trabajar las 24 horas por lo que se comprometieron, no tengo ninguna duda que aquí no vamos a tener ninguna dificultad, y por lo contrario el empleo, el subempleo, que es el que me preocupa a mí, ese 57% de empleo informal, yo creo que lo que se van a encontrar en el DAN es una cantidad de mentiras durante 4 años, pero qué bueno que se dediquen a ese 56-57% de colombianos que hoy son informalidad, a llevarlos a la formalidad, y eso obviamente vamos a tener otro país, no tengo ninguna duda. Senador, ex senador, para devolverle la paz a Colombia hay que empezar por alguna parte. Aquí hemos dicho, hay que empezar por fumigar, fumigar y fumigar. Mientras tengamos más de 300.000 hectáreas sembradas de coca, no hay esperanza de paz. ¿Usted qué opina? No, es que eso sí es imparalitable. Eso no es negociable. Doctor Londoño, usted sí que ha sido un defensor de que tenemos que acabar con todo ese tema en el país. No hay ninguna duda, qué bueno y que fue parte fundamental del discurso de Abelardo de la Espriella, del presidente electo, ya no electo, presidente de la República, cuando dijo, ya tenemos obviamente la forma de hacer la aspersión de nuevo, la vamos a hacer como la Constitución, como la Corte Constitucional lo ha dicho. Yo no tengo ninguna duda que en menos de un mes estamos procediendo en ese sentido, y en menos de un mes esas 300.000 hectáreas pasarán a 200.000, a 150.000, yo no sé cuánto, pero que va a haber resultados, no tengo ninguna duda que habrá resultados. Álvaro Uribe dejó el país con 40.000 hectáreas sembradas de coca. Y si hubiéramos apretado un poquito más con la fumigación, hubiéramos dejado el país sin coca en la época de Álvaro Uribe. 40.000 hectáreas y ahora hay 350.000 hectáreas. Ahí está la violencia, ahí está el terrorismo, ahí están los 29.000 hombres alzados en armas, porque tienen plata, la plata del maldito narcotráfico, de la cocaína. Bueno, esa ha sido siempre mi visión y me parece maravilloso coincidir con usted, doctor Vélez. Hay que empezar y empezar ya. Usted habla de un mes. Me parece muy largo el plan. De acuerdo. Hay que empezar mañana. Estamos de acuerdo. Eso no hay pasado mañana. Tiene que ser desde mañana mismo. Ese tema que los campesinos no van a tener donde trabajar, ese es un cuento que utilizan los narcos para poder sostener ese cuento de meterle el tema popular y el tema de trabajo. Obviamente el ministro de Agricultura va a tener que hacer un esfuerzo grandísimo, y hay que hacerlo, y los empresarios del campo van a tener que hacer un esfuerzo grandísimo, pero lo vamos a lograr. La mano de obra, usted sabe que esa no es una mano de obra masiva, eso es una mano de obra muy restringida, y obviamente vamos a tener que hacer un trabajo especial en ese sentido, pero no hay pasado mañana, el tema es mañana mismo, y obviamente ahí va a haber un gran apoyo de los Estados Unidos, que es fundamental en todo este proceso. Bueno, ¿tiene algo más para el senador, ex senador? Sí, una pregunta que le tengo, doctor Vélez. Mencionó usted el tema de Venezuela, de cómo se empieza a abrir el abanico también ya de invertir en Venezuela, pero es que Venezuela sigue en manos del régimen, sigue en manos de Delcy, por supuesto, con ese control, podríamos decir, desde Washington. Pero, ¿qué se espera del presidente Abelardo de la Espriella con respecto a Venezuela? Ahí se cruzaron mensajes muy amables con María Corina Machado a través de Twitter, de X, pero también qué mensaje mandarle a esos millones de colombianos que están aquí, que están en Colombia esperando poder volver a su país. De venezolanos. Mire, Sergio, de venezolanos esperando volver a su país. Sí. Sergio, yo tengo la información de que Marco Rubio había hablado ya con el nuevo gobierno de que
toda la reconstrucción de Venezuela y lo que tiene que ver con todo ese tema de volver a ser la Venezuela que obviamente va a tener la riqueza porque la tiene y la reconstrucción. El país más importante para esa reconstrucción va a ser Colombia, precisamente por su cercanía, por la estructura que tiene para poderlo hacer. Y no tengo ninguna duda que cuando Abelardo de la Espriella nombra al señor Hayer como embajador, es por eso, porque es un líder de reconstrucción, de que tenga que hacer toda esa reconstrucción y ayudarlo. Y creo que va a haber un triángulo muy importante, Estados Unidos, Colombia, Venezuela, dentro de la coherencia no solamente política e ideológica, sino de lo que significamos nosotros, para poder, obviamente lo que usted dice, Sergio, el doctor Londoño, volver a que esta gente regrese a su país, pero regrese a trabajar y regrese a trabajar seguramente con muchas empresas colombianas y con muchos inversionistas colombianos de muchos otros países que harán la inversión. Brasil creo que es importante, pero hoy tenemos a Brasil con Lula y creo que no es, digamos, el aliado importante, pero yo creo que Colombia se va a convertir sin lugar a duda en el mayor aliado en la reconstrucción de lo que será la nueva Venezuela, que vamos a tener elecciones el próximo año, y esa carta que le mandó María Corina ayer a Abelardo de la Espriella demuestra claramente que esas conversaciones entre los tres países, hablo del país de María Corina y de Rubio, va por muy buen camino. Bueno, mi querido senador José Enrique Vélez, qué maravilla, cómo coincidimos y cómo estamos felices, cómo estamos plenos, cómo estamos seguros de que Colombia se ha encauzado por el camino de la prosperidad y de la riqueza y por el camino de la paz. Muchas gracias, ex senador José Enrique Vélez y amigo de TGS como siempre. ¿Qué tan grande es realmente el desafío que recibe el nuevo gobierno y cuánto margen tiene para cumplir lo que prometió? Porque gobernar no es solamente tener un gabinete preparado, anunciar medidas o transmitir esperanza. Gobernar significa convertir decisiones políticas en resultados concretos, y para eso se necesitan tres cosas que no siempre van juntas: dinero, capacidad institucional y tiempo. Y hay un dato oficial que permite dimensionar el problema, porque si el nuevo gobierno quiere reducir impuestos, aumentar la inversión, recuperar infraestructura, fortalecer la seguridad y al mismo tiempo resolver problemas sociales urgentes, tendrá que demostrar algo mucho más difícil que anunciar buenas intenciones. Tendrá que encontrar el equilibrio entre gastar lo necesario y no deteriorar todavía más las finanzas públicas. Y aquí aparece otro punto que merece atención. Durante la entrevista se habló de una informalidad cercana al 57%. El dato oficial más reciente del DANE muestra que entre marzo y mayo de 2026 la informalidad laboral nacional fue del 54,7%. Es decir, estamos hablando de una realidad enorme, más de la mitad de los ocupados está en la informalidad. Y este puede terminar siendo uno de los grandes indicadores para medir al nuevo gobierno, porque reducir la informalidad no significa simplemente bajar una estadística. Significa conseguir que millones de colombianos puedan tener ingresos más estables, cotizar para pensión, acceder a seguridad social y construir un proyecto de vida con mayor tranquilidad. De hecho, el mercado laboral llega con señales mixtas. En mayo de 2026 el desempleo nacional fue del 8%, mejor que el 9% registrado un año atrás. Pero la informalidad continúa siendo extraordinariamente alta. Por eso, quizás el verdadero examen del nuevo gobierno no sea solamente cuánto crece la economía, sino cuántos colombianos consiguen pasar de la supervivencia a la formalidad. Y en salud ocurre algo parecido. Aquí hay que tener mucho cuidado con las simplificaciones. El propio Ministerio de Salud sostiene que entre 2022 y 2026 los recursos destinados al sector aumentaron en términos reales en 51,4%, unos 25 billones de pesos adicionales. Pero, al mismo tiempo, el propio gobierno reconoce que existen problemas relacionados con barreras de acceso, medicamentos, administración de recursos y funcionamiento del sistema. Por eso el desafío del nuevo gobierno no consiste simplemente en poner más plata. La pregunta verdaderamente incómoda es otra: ¿cómo hacer que cada peso llegue efectivamente donde tiene que llegar? Y esa podría ser una de las grandes batallas de los próximos meses, porque si el nuevo gobierno logra demostrar que puede ordenar las finanzas, recuperar la confianza empresarial, reducir la informalidad, mejorar la atención en salud y recuperar la seguridad, entonces la palabra esperanza dejará de ser solamente una emoción política y comenzará a convertirse en una realidad medible. Pero si no consigue hacerlo, la expectativa que hoy existe puede transformarse rápidamente en frustración. Y quizá esa sea la conclusión más importante de toda esta conversación. Colombia no necesita solamente un cambio de presidente.
necesita demostrar que puede volver a funcionar. Y ahora que la campaña terminó, que los discursos quedaron atrás y que comenzó oficialmente el gobierno, llega la etapa en la que ya no se juzgarán las promesas, se juzgarán los resultados, porque 4 años pasan mucho más rápido de lo que parece. Y la gran pregunta ya no es si Colombia tiene esperanza. La gran pregunta es si el nuevo gobierno tendrá la capacidad de convertirla en hechos.